No se escucha más, se salta, la vida entera da un vuelco. Es como si se abriera un manantial por el que fluye la tranquilidad de la madriguera. Uno se cuida de comprobar inmediatamente el descubrimiento, busca a alguien a quien confiarlo sin vacilaciones, galopa a ese efecto hacia la plaza mayor, se acuerda de que, con todo lo que es, ha despertado a una nueva vida, de que hace tiempo que no ha comido, arranca algo de provisiones parcialmente cubiertas por la tierra y mientras todavía traga, regresa al lugar del increíble descubrimiento. Uno solo quiere cerciorarse de forma secundaria, solo superficialmente, y mientras come, escucha, pero la fugaz atención muestra inmediatamente que uno se ha equivocado y vergonzosamente que el ruido se sigue oyendo imperturbable en la lejanía. Escupe la comida y quisiera pisotearla y vuelve al trabajo sin saber siquiera a cuál, en cualquier sitio donde sea necesario, aunque de estos lugares ya hay bastantes. Empieza mecánicamente, como si hubiera venido el supervisor y hubiera que representar una comedia ante él. Pero apenas lleva un rato trabajando así, puede ocurrir que haga un nuevo descubrimiento. El ruido parece intensificarse, no mucho más, claro. Siempre son diferencias casi inapreciables, pero sí un poco más intenso, claramente reconocible por el oído. Y esta intensidad creciente parece una aproximación, y todavía claramente que este aumento de intensidad se percibe al andar que se acerca. Uno salta de la pared y de un golpe se ven todas las posibilidades que el descubrimiento traerá como consecuencia. Uno siente que la madriguera nunca ha estado bien diseñada contra un ataque. Tuvo la intención, pero según las experiencias de la vida, el peligro de un ataque y un diseñado preparado para la defensa se veían como algo remoto, y el supuesto de no ser remoto, ¿cómo habría sido posible? En todo caso, como algo mucho menos importante que las instalaciones desatinadas a proporcionar una vida tranquila, las cuales siempre tuvieron preferencia en todas partes de la madriguera, por haber construido mucho sin haber modificado el proyecto principal, pero ha dejado de hacerlo de manera incomprensible. He tenido mucha suerte en todos estos años. La suerte le ha acostumbrado mal. Hubiera estado intranquilo, pero a la intranquilidad cuando se siente tiene suerte no conduce nada. Lo que habría de hacer inmediatamente sería revisar la obra para la defensa y para todas las finalidades que pudieran imaginarse, elaborar un plan de defensa y su plan de construcción correspondiente y comenzar sin demora, con la frescura de la juventud. Este sería el trabajo auténticamente necesario, para el que, dicho sea de paso, ya es muy tarde. Pero este sería el trabajo necesario, y no cavar una zanja de tanteo que solo tendría como consecuencia dedicarme con todas mis energías e indefensamente a la búsqueda del peligro, con la estúpida suposición de que éste no supo aproximarse suficientemente deprisa. Y de pronto no comprendo mi plan anterior. En lo que antes me parecía razonable no encuentro ahora la más mínima lógica. De nuevo abandono el trabajo y la escucha. No quiero encontrar nuevas evidencias. Estoy saciado de evidencias. Lo dejo todo. Estaría tranquilo si se calmara mi lucha interior. De nuevo me dejo llevar por las galerías hacia la lejanía. Llego a otras cada vez más apartadas, todavía no vistas después de mi regreso y todavía intactas al contacto de mis garras, cuyo silencio se despierta con mi llegada y se cierne sobre mí. Yo no me entrego, me apresuro, no sé lo que busco, tal vez un aplazamiento. Me alejo tanto que llego al laberinto. Me tienta poner el oído junto a la tapa de musgo. Me atraen cosas muy lejanas, por el momento muy lejanas. Avanzo hasta arriba y escucho. Hay un profundo silencio. ¡Qué belleza hay aquí! Nadie se preocupa en este lugar de mi madriguera. Cada cual tiene sus ocupaciones, que no tienen nada que ver conmigo. ¿Cómo lo he conseguido? Aquí, junto a la capa de musgo, es el único lugar de la madriguera desde el que puedo estar escuchando horas enteras. Se produce una completa inversión de las circunstancias en la madriguera, conforme el lugar de peligro se convierte en lugar de paz. La plaza mayor se va llenando del ruido del mundo y sus peligros, pero esto es peor aún, pues tampoco aquí hay paz, aquí nada ha cambiado. Reine la tranquilidad o se oigan ruidos, el peligro acecha como antes, encima del musgo, solo que ya, al estar demasiado ocupado con el rumor de mis paredes, me he hecho insensible a él. ¿Estoy ocupado en ello? Se hace más intenso, pero yo serpenteo por el laberinto y me sitúo aquí, debajo del musgo. Es como si abandonara la casa al que roe, contento con concederme un poco de calma. ¿Al que roe? Tengo ahora una nueva explicación de la casa del ruido. ¿No provenía el ruido de las galerías que hacían los animalitos? ¿No era esa mi hipótesis? Creo que no haberme apartado de ella.
Y si no proviene directamente de las grietas, al menos sí indirectamente. Y si no hay una relación con ellas, entonces no se puede suponer nada, y habrá que esperar a que se encuentre la causa o que ésta se muestre por sí misma. Se podría jugar con suposiciones. Se podría decir, por ejemplo, que en algún lugar lejano se ha producido una vía de agua y de lo que parece un silbido o un roer es realmente un fluir. Pero independientemente de lo que no tengo ninguna experiencia, el agua subterránea que encontré al principio que la desvié enseguida y no ha vuelto a asentarse en ese arenoso suelo, es muy difícil confundir un roer y un fluir, aunque ¿de qué sirven todos los propósitos de tranquilidad? La imaginación no se detiene y empiezo a creer, es inútil negarlo, que el roer procede de un animal y no precisamente de muchos y pequeños, sino de uno grande. Hay algo que parece negarlo, que el ruido se oye en todas partes y siempre con la misma intensidad, tanto de día como de noche. Ciertamente habría que pensar que se trata de muchos animales pequeños, pero ¿cómo tendría que haberlos encontrado durante mis excavaciones? Y no lo he hecho. Solo queda la hipótesis de la existencia del gran animal, toda vez que lo que parece refutar esta hipótesis es algo que no habría imposible al animal, sino mucho más peligroso de lo imaginable. Solo por eso me he cuidado de aceptar su existencia, pero ahora dejo de engañarme. Hace mucho barajo la idea de que es audible a gran distancia, porque trabaja con denuedo y avanza perforando la tierra con facilidad, con la que se mueve un paseante por un camino despejado. La tierra tiembla cuando él cava, también cuando ya se ha alejado. Cuando la distancia aumenta, el eco de esta vibración y el ruido del trabajo se unen y yo, que solo escucho la vibración, la percibo uniformemente en todo lugar. A ello contribuye que el animal no avanza hacia mí, por eso no se modifica el ruido. Es como si hubiera preconcebido un plan que no consigo comprender, como si supiera de mi existencia, me rodeara y, desde que lo observo, hubiera conseguido trazar muchos círculos alrededor de mi madriguera. Me da mucho que pensar el tipo de ruido, el roer o el silbido. Cuando escarbo y araño la tierra, es completamente distinto. Solo puedo explicarme el roer pensando que la herramienta principal del animal no son sus garras, con las cuales solo se ayuda, sino el hocico o la trompa, los que, sin duda, aparte de una enorme fuerza, han de tener cierto filo. Probablemente encaja la trompa en la tierra y arranca un terrón de buen tamaño. Durante ese rato no escucho nada. Esa es la pausa, pero luego absorbe aire para el golpe siguiente. Esta inhalación debe producir un ruido que hace temblar la tierra y que, no solo por la fuerza del animal, sino también por su apresuramiento, por su afán, escucho como un leve roer. Sigue siendo para mí incomprensible esa inagotable capacidad de trabajo. Quizá los breves intervalos le den posibilidad de tomarse un pequeño respiro, pero no se ha permitido jamás un descanso verdadero. Cava de día y de noche con la misma intensidad y frescura, siempre con su plan de rápida ejecución a la vista, para cuya realización posee todas las facultades. La verdad es que nadie habría esperado un enemigo similar, pero, aparte de sus peculiaridades, ahora se cumple algo que siempre había tenido que temer, algo contra lo cual siempre debería haber estado preparado. Se acerca a alguien, porque durante un tiempo transcurrió toda tan silenciosa y felizmente. ¿Quién allanó los caminos de mis enemigos para que describieran grandes círculos en torno a mi propiedad? ¿Por qué estuve durante tanto tiempo protegido para sentir ahora este horror? ¿Qué suponían en aquellos pequeños peligros en cuya figuración dejaba que transcurriera el tiempo en comparación con este gran peligro? Esperaba, como propietario de la madriguera, mantener el control sobre cualquier enemigo que se presentara. Precisamente, como propietario de esta gran y delicada obra, estoy indefenso frente a cualquier ataque serio. La alegría de ser su dueño me ha hecho acomodaticio. La delicadeza de la madriguera me ha hecho tierno a mí. Sus años me duelen como si fueran míos. Es precisamente esto lo que tendría que haber previsto y no pensar solamente en mi propia seguridad. Incluso esto, con qué ligereza y cuántos fracasos lo ha llevado a cabo. Sino la defensa de la madriguera. Ante todo, debería haber tomado medidas para que algunas partes de la obra, y a ser posible muchas de ellas, pudieran ser efectivamente separadas de las menos expuestas a peligro mediante derrumbamientos de tierra que pudieran ser provocados con rapidez, y por medio de tales cantidades de tierra el atacante no sospechara que detrás hubiera la auténtica madriguera. Incluso esos derrumbamientos deberían no solo defender la madriguera, sino también sepultar al atacante. No he tenido el mínimo empuje para hacer algo semejante. No he dado ningún paso en esa dirección. He tenido la ligereza de un niño. He pasado mis años de adulto en juegos infantiles. Incluso he jugado con la idea de los peligros, sustrayéndome a pensar en los auténticos peligros.
Y eso que no me faltaron advertencias. Nunca ha ocurrido nada que se acerque en importancia a lo que ahora sucede, pero en los primeros tiempos de contribución no hubo algo que se le pareció. La principal diferencia radicaba en que eran los inicios de la obra. Yo entonces trabajaba como un insignificante aprendiz de la primera galería. El laberinto solo había sido proyectado en líneas generales y ya había hecho la oquedad para una pequeña plaza, pero en sus dimensiones y en el tratamiento de las paredes era un fracaso. En resumen, todo estaba en sus inicios, que tan solo podría ser considerado como un ensayo, como algo que, a poco que la paciencia se resquebrajase, se podría abandonar sin el menor reparo. Entonces ocurrió que, en un descanso, he hecho en mi vida demasiados descansos. Estando echado entre mis montones de tierra, escuché repentinamente un rumor en la lejanía. Joven como era, más que temor, sentí curiosidad. Abandoné mi trabajo y me dediqué a escuchar y no corrí a tenderme bajo el musgo para no dejar de hacerlo. Al menos escuchaba. No podía distinguir muy bien que se trataba de una excavación similar a la mía. Tal vez sonara algo más tenuemente, pero no podía saberse en qué medida esto era atribuible a la distancia. Estaba expectante, pero frío y tranquilo. Quizá esté en una madriguera ajena, pensé, y el propietario está excavando en dirección a mí. Si se hubiera comprobado con la exactitud de esta hipótesis, me habría alejado, pues nunca he tenido ansias de conquista o de ataque. Pero yo todavía era joven, no tenía una madriguera y podría hacer frío y estar tranquilo. El posterior transcurso de los acontecimientos no me produjo mayor extracción. Solo entrañaba dificultad interpretarlo. Si el que allí cavaba se dirigía realmente hacia mí, ¿por qué me había oído cavar cuando cambiaba su rumbo, como sucedía ahora? No sé si sabía si lo hacía porque mi descanso le privaba de referencia para su camino, o más bien porque él mismo cambiaba de propósitos. También podía ocurrir que yo me hubiese engañado por completo y él nunca se acercara a mí. De todas formas, el rumor se intensificó por un tiempo, como si él se acercara. Joven como era, no me hubiera desagradado ver la irrupción repentina del cavador, pero no ocurrió nada parecido. A partir de un determinado momento el ruido se fue debilitando, se fue haciendo más y más tenue. Parecía que el cavador se desviara paulatinamente de su primera dirección y de repente se detuvo, como si hubiera decidido tomar un camino totalmente diferente y se alejara de mí. Por mucho tiempo seguí escuchando el silencio antes de volver a trabajar. Ciertamente esa advertencia fue suficientemente clara, pero pronto la olvidé y no tuvo ninguna influencia sobre mis planes de construcción. Entre entonces y hoy me envían mis años de madurez, pero ¿no es como si no me diera nada? Hoy, como ayer, hago largas pausas en mi trabajo y escucho junto a la pared. El cavador ha cambiado de intención, ha dado la media vuelta y regresa de su viaje. Cree que ya me ha dado suficiente tiempo para que le prepare la bienvenida. Pero por mi parte los preparativos están mucho más retrasados que entonces. La gran madriguera está como entonces, indefensa, pero ya no soy un aprendiz, sino un viejo maestro constructor. Las energías que me faltan fracasarán en el momento de la decisión. A pesar de mi avanzada edad, me parece que me gustaría tener más edad, ser tan viejo que ya no pueda levantarme de mi lecho bajo el musgo. Y es que, en realidad, no aguanto más aquí. Me levanto y corro hacia abajo, hacia la casa. ¿Cómo están las cosas últimamente? ¿Ha disminuido el rumor? No, ha ganado fuerza. Escucho en 10 lugares al azar y noto claramente el engaño. El rumor se mantiene uniforme, nada ha cambiado. Allí no se reproducen cambios, se está tranquilo y más allá del tiempo. Aquí, en cambio, cada instante estremece al que escucha. Y vuelvo mis pasos hasta la plaza mayor. Todo el contorno me parece excitado, parece mirarme, parece de inmediato desviar la vista de mí para no molestarme y se esfuerza para leer en mi gesto las soluciones salvadoras. Yo muevo la cabeza, todavía no las tengo. Tampoco voy a la plaza mayor para ejecutar allí ningún plan. Paso por el lugar en que había querido hacer la zanja de prueba, lo estudio de nuevo. Hubiera sido un buen lugar. La zanja habría sido según la dirección de la mayoría de los conductos de aire, que me hubieran facilitado el trabajo. Quizá ni siquiera me hubiera hecho falta cavar hacia el origen del ruido. Tal vez hubiese bastado pegar el oído a los conductos, pero ninguna resolución es tan fuerte como para animarme a hacer esa labor de excavación. ¿Puede esa zanja darme la certeza? He llegado a un momento en el que ni siquiera deseo la certeza. En la plaza mayor, elijo un buen pedazo de carne roja ya desollada y me arrastro con él hacia uno de los montones de tierra. Allá habría silencio.
en la medida que todavía es posible, el silencio aquí. Degusto y saboreo la carne. Me acuerdo todavía del animal desconocido que hace su ruta a distancia, y después pienso que, mientras me sea posible, debería disfrutar provechosamente de mis provisiones. Este es probablemente el único plan ejecutable que tengo. Por lo demás, trato de descifrar el del animal. ¿Está haciendo una incursión o trabaja en su propia madriguera? Si está haciendo una incursión, tal vez sería posible un entendimiento con él. Si realmente irrumpiera en el lugar donde yo me encuentro, entonces podría darme algo de mis provisiones y él proseguiría. Sí, proseguiría. En mi montón de tierra puedo soñarlo todo, hasta con cierto entendimiento, aunque sé con seguridad que no es posible y que en el mismo instante en que nos encontremos, incluso cuando nos presentamos en la cercanía, sin vacilar, simultáneamente, prepararemos las garras y los dientes con renovada hambre, aunque estemos hartos. Y como siempre, también en este caso es posible, con pleno derecho, ¿quién no alteraría a la vista de la obra sus proyectos de viaje y sus proyectos para el futuro? Pero tal vez el animal está acabando en su propia obra, entonces ni siquiera podría soñar con un acuerdo. Aunque se tratara de un animal extraño y su madriguera tolerara vecindad, mi madriguera no lo tolerará, al menos una vecindad tan ruidosa. Ahora el animal parece hallarse a gran distancia. Si se alejara un poco más, el ruido probablemente desaparecería. Quizá todo volvería a arreglarse, a ser como en los buenos tiempos. Todo habría sido una experiencia amarga pero beneficiosa, pues me llevaría a realizar las más diversas mejoras. Cuando estoy tranquilo y el peligro no me acosa, todavía soy capaz de trabajos considerables. Tal vez, ante las enormes posibilidades que parece darle su capacidad de trabajo, el animal renuncia a extender su madriguera en dirección hacia la mía, y se rezarza a ello yendo hacia el otro lado. Naturalmente esto no puede conseguirse por medio de negociaciones, sino solo por propia decisión del animal o por una coacción que yo pudiera ejercer. En ambos casos será decisivo saber si el animal tiene noticia de mí y qué es lo que sabe. Cuanto más reflexiono acerca de ello, más improbable me parece que me haya oído. Es posible, aunque inimaginable para mí, que tenga noticias mías, pero con toda seguridad no me ha oído. Mientras no supe nada de él, no pudo oírme en absoluto, pues yo permanecí silencioso. No hay nada más silencioso que el recuerdo contra la madriguera. Luego, cuando hice las excavaciones de exploración, habría podido oírme, a pesar de que mi forma de cavar produce poco ruido. Y si me hubiera oído, habría notado algo, porque al menos habría tenido que interrumpir con frecuencia el trabajo para escuchar. Pero todo permaneció inalterado.